Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo, cuando era chico. Como es común en esta parte del mundo, mi abuelo vivió su época de niñez en una zona rural, a 6 horas de viaje en autobús de la capital, tenía 4 hermanos y 3 hermanas, siendo él el mayor. Mi bisabuelo, su padre, un hombre nacido en una familia campesina que había dedicado toda su vida a trabajar, era estricto con todos sus hijos e hijas, cada quien tenía asignado un trabajo en el hogar, sus hermanas y su madre ayudaban en las labores de cocina y limpieza, y sus hermanos junto a él y su padre salían a trabajar las parcelas, a sacar y asear a los animales y a conseguir leña para poder tener calor y fuego. Una tarde, al volver de cortar un árbol, mi abuelo con su hermano decidieron subir la colina cercana para mirar la puesta del sol, habían terminado sus deberes y los otros aún estaban ocupados con su padre. Subieron corriendo aquella colina y se sentaron en la cima, conocían bien el lugar, habían aclimatado el espacio con unas piedras, que servían de banquillos justo a un lado del gran árbol de mangos que vigilaba como centinela desde la cima de la colina. Mi abuelo se recostó mientras que su hermano decidió trepar el árbol, la puesta era maravillosa, los colores púrpura y azul apagaban lentamente los rayos naranjas, cubriendo por completo aquella gran esfera luminosa que todas las mañanas volvía con mayor fuerza. El pasto cosquilleaba los pies descalzos de mi abuelo, quien ahora prestaba atención a su casa que ya había encendido sus luces interiores gracias a esas lámparas de petróleo que existieron en un pasado. Más allá en la segunda parcela estaba su padre con el resto de sus hermanos, terminando de sembrar las últimas semillas, al parecer se acercaba una tormenta. «Oye Julián, baja del árbol, es momento de volver a casa», gritó mi abuelo mientras se sacudía la tierra de sus gastados pantalones, pero no hubo respuesta. Mi abuelo, habiendo terminado de estirarse, repitió la frase mientras se acercaba a mirar por debajo de la copa del árbol, esperando encontrar a su hermano colgando, o comiendo algún mango, quizá durmiendo aunque era poco probable, pero en su lugar solo encontró al viento meciendo las hojas del árbol, haciéndolas sonar como cascabeles. «¿Dónde estás, Julián? Debemos regresar a casa, Julián», gritaba mi abuelo cada vez más exaltado, sabía que volver solo a casa no era una opción pues su padre siempre había advertido que nadie debía salir solo, menos a esa distancia, si dejaban salir a Julián era porque mi abuelo estaba con él pero ahora, ¿cómo podría volver alegando que no pudo encontrarlo? Rodeó el tronco asegurándose de que no hubiera nadie ahí. Miró el suelo y pudo percatarse de que había un mango tirado a medio comer, justo en dirección opuesta a la casa, un rayo desgarró el cielo con rapidez seguido por un trueno que estalló haciendo eco por toda la sierra, una sensación de peligro y miedo se apoderó del cuerpo de mi abuelo, impulsándolo a salir corriendo en esa dirección, gritando el nombre de su hermano menor por todas partes. El sol se había ocultado, en casa la familia terminaba de asearse para sentarse a comer, fue cuando notaron la ausencia de mi abuelo y de su hermano menor. «Fueron a la colina», dijo su madre, mi bisabuela, mientras servía los frijoles, desde la casa podía verse claramente la colina pero esto era durante el día, a esa hora solo se veía una enorme masa negra con sombras que danzaban de aquí a allá pero que rara vez abandonaban su posición, mi bisabuelo tomó su impermeable, la lámpara, una pala, su pistola y fue en búsqueda de sus 2 hijos procurando no exaltar a nadie, justo cuando salió por la puerta, comenzó a llover. Adentro, en algún lugar del campo, mi abuelo trotaba gritando el nombre de su hermano, quién sabe desde qué momento se había quedado solo, quizá por el cansancio se había dormido y su hermano ahora estaba en casa esperándolo, pero descartó esa posibilidad porque su hermano nunca se había marchado sin él, incluso cuando mi abuelo se quedaba dormido su hermano le despertaba cuando era hora de irse, pero esta vez no había sido así, la visibilidad era cada vez menos y estaba llegando al límite del terreno conocido. Quizá la desesperación fue la que le dijo que como último recurso antes de emprender el camino de regreso a casa, subiera a un árbol para intentar ubicar algo, desde ahí podía ver perfectamente el camino por el que había llegado, al otro lado el campo seguía extendiéndose, quizá hasta el infinito pensaba mi abuelo, la lluvia había empezado a ser un problema pues cada vez sus ropas estaban más empapadas, mientras descendía, confundido y con un enorme malestar por la situación escuchó un sonido verdaderamente extraño, algo que no había escuchado antes, parecido al sonido que hacen las cigarras pero más pausado, con un cierto ritmo, algo que le hizo casi caer del tronco por lo resbaloso que se había puesto pero estaba bien sujetado. Giró en dirección al poniente y vio la figura de su hermano menor abriéndose paso entre la espesura de la noche y las grandes hierbas que lo rebasaban en tamaño.
Julián, Julián, estoy acá, gritaba frenéticamente mi abuelo, pero su hermano no respondió. De inmediato bajó hasta el suelo con un salto que de milagro no le rompió las piernas, y corrió en dirección hacia donde se encontraba su hermano, pero lo había perdido de vista. En medio de la noche, bajo la lluvia, sobre un espeso y extraño mundo nocturno natural, lo único que quería era encontrarlo y regresar a casa. En la confusión escuchó ese sonido extraño nuevamente, esta vez más cerca y fuerte. Se lanzó tras él hasta que salió a un claro. Ahí estaba su hermano menor, con los ojos y los oídos cubiertos por un líquido negro, extraño, aceitoso, siguiendo a una criatura de unos 2 metros de largo que caminaba en 6 patas. Era de color marrón y parecía tener un caparazón duro, con pinchos y partes escamosas. Tenía 2 largas antenas con lo que parecía ser pelos que se sacudían y emitían ese horrible y aturdidor sonido. Contraía su vientre y lo dilataba de forma asquerosa. Esta criatura iba por delante, a unos 7 metros de distancia del hermano de mi abuelo. Ante aquel monstruo mi abuelo se quedó inmóvil. Jamás había visto un animal o insecto así, pero no podía dejar que avanzaran más. Era obvio que aquella cosa estaba conduciendo a Julián a alguna parte, pues más adelante estaba la segunda colina, todavía más grande y de la que su padre había advertido jamás se acercaran, pues estaba llena de cuevas inexploradas y caminos que conducían a ninguna parte. Mi abuelo se lanzó, derribando a su hermano. Julián, Julián, reacciona, gritó mi abuelo, lo que alertó a esa cosa. Giró y comenzó a hacer un sonido como un zumbido, parecía molesta. Sus ojos asemejaban a los de una mosca, parecía tener una red negra sobre ellos, muchos puntos rojos formaban aquellos grandes círculos. Entonces la vio erguirse sobre 2 de sus extremidades, extendiendo las otras 4 al aire como si se tratara de una mano. Se disponía a envolver a ambos chicos, cuando se escuchó el grito no muy alejado de mi bisabuelo. Sebastián, Julián, respondan. De inmediato la criatura abrió sus fauces, tenía dientes puntiagudos que secretaban una baba que hacía un chirrido horrible al chocar contra el suelo. De su estómago escurría un aceite negro, idéntico al que Julián tenía en sus ojos y oídos. De nuevo aquella criatura empezaba a emitir ese sonido adormecedor. Mi abuelo comenzó a sentir en el ambiente un olor a almendras, que lo mareaba y le provocaba ganas de vomitar. Sus ojos se cerraban mientras veía a esa cosa distorsionarse. Estaba a punto de caer en el sueño que tenía dominado a su hermano y que se encontraba tumbado a un lado de él cuando un disparo proveniente del camino dejado atrás atravesó todo ese extremo hasta dar en un tronco cercano. Otro disparo impactó uno de los costados de la criatura, que lanzó un chillido horrible y que se deslizó escurridiza y de nuevo en 6 patas entre los espesos arbustos hasta que se le perdió el rastro. Mi abuelo, a punto de quedar inconsciente, vio acercarse a su padre, mientras decía: hijito, hijito, por favor, reacciona, no te duermas. Pero fue inútil, aquel olor estaba adentro de su cuerpo, su respiración se sentía lenta hasta que todo se hizo oscuro. La lluvia de fondo acompañaba a los demás sonidos que poco a poco se alejaban. Despertó, estaba en su casa, el día era claro, estaba solo en la cama que compartía con 2 de sus hermanos. Salió al campo y vio a toda su familia ahí, algunos corriendo. Su padre y madre estaban sentados en la entrada con Julián, que tenía la cara roja, irritada y que terminaba de contar algo. Al percatarse que mi abuelo estaba ahí, mi bisabuelo y bisabuela corrieron a abrazarlo mientras Julián comenzaba a llorar. ¿Qué pasó?, dijo mi abuelo. No lo sabemos, dijo su padre. Pero algo los atacó anoche a ti y a tu hermano. Pude ver a esa criatura. ¿Recuerdas algo? Recuerdo un olor a almendras y a un monstruo que me quería cubrir, pero creí que todo había sido un sueño, respondió. No, hijo, fue real. Desde ahora, nadie se acercará a la colina. Algunas noches después, antes de dormir, mi abuelo miraba el techo, una intranquilidad le quitaba el sueño. Entonces escuchó aquel sonido intermitente, hipnótico, que lo llamaba, ahí, en lo alto de la colina, junto al árbol de mango. Sebastián, ¿estás despierto? ¿Escuchaste eso?, dijo Julián a mi abuelo. Lo escuché, Julián, no nos pasará nada. Si quieres puedes dormir aquí con nosotros. Julián durmió con ellos a partir de ese entonces.